Muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Minuto 91 en 7 Televisión. Hoy estamos en esta noche de lunes aquí para analizar esa victoria del Granada Club de Fútbol frente al Málaga Club de Fútbol en un partido que fue un partido muy intenso, donde hubo también un desplazamiento masivo de aficionados boquerones. Se aproxima más o menos unos 3.000, 4.000 aficionados en total blanquiazules, y finalmente ese partido cayó en manos de los de Diego Martínez con un gol muy tempranero de Antonio Puertas. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? Grandísima victoria, muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Pues la verdad que, como tú hacías en la introducción, un partido en el que las dos aficiones fueron para mí protagonistas, un partido, anticipábamos nosotros en la previa que iba a ser muy intenso, así lo fue, muy ajustado, y 3 puntos muy importantes que nos quedamos y que nos hacen luchar y seguir soñando. Una lucha que precisamente algunos equipos, luego comentaremos, parecen que se empiezan a descolgar. Muy buenas noches, Andrés Porcel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas. La verdad es que sí, un campeonato que ya entra en recta final, ya vamos viendo un poco las cartas definitivas de todos los equipos, empieza a definir quiénes van a estar en esa lucha definitiva, pero aún son bastantes los puntos que quedan en juego, y aunque el Granada pinta muy bien, hay que mantener aún la calma hasta que no veamos ya definitivamente que ese ascenso directo se puede garantizar. Ojalá sea esa la pelea. Bueno, esta victoria por la mínima se celebró mucho en el nuevo Los Cármenes gracias a ese gol de Puertas. En primer lugar porque se acababa con una racha negativa de más de 3 jornadas sin ganar, y también porque se le saca 3 puntos adicionales más a un rival directo como es el Málaga Club de Fútbol, y además se le gana el gol average. Un rival directo importante, y además ese dato que tú señalas, Ángel, importantísimo también, el gol average, que puede ser fundamental si al final de la liga pues nos encontramos empatados a puntos con los blanquiazules, con los boquerones. Un partido en el que hubo que pelear mucho, ya se dijo en la previa, y que son 3 puntos de verdad que saben, aunque como bien ha dicho Andrés hay que ser prudentes, saben a mucho, porque el Granada, para mí este partido era el que marcaba un poco las aspiraciones de si de verdad era real la posibilidad de ascender directamente, aunque por lo menos parece ser que el playoff sí que vamos a disputarlo, que es una gran noticia, yo creo. Sí, la verdad es que este partido es un golpe de efecto total favorable para el Granada Club de Fútbol por la entidad del rival y porque volvió a recuperar las buenas sensaciones traducidas en una victoria ante un conjunto llamado también a pelear ese ascenso a Primera División, y volvimos a ver además al máximo goleador del equipo jugando de inicio y anotando, que eso es importante. Ojalá sea esa la versión de la que disfrute el granadinismo de Antonio Puertas de aquí al cierre de temporada, porque será elemental para garantizar todas las opciones de ascenso del equipo de Diego Martínez. Una victoria conseguida en un partido en el que quizá hubo igualdad a lo largo de los 90 minutos, pero que desde minuto 1 vimos a un equipo mucho mejor plantado y quizá concentrado dentro del partido, como fueron los rojiblancos, que el propio Málaga. No sé si pensáis que Diego Martínez quizás sorprendió con algunos cambios que introdujo en el 11 al equipo de Muñiz. Bueno, en cuanto al 11, para nosotros creo lo más llamativo fue la presencia de Ojeda y la no presencia de Vadillo en el 11 inicial. Hablábamos la semana pasada que nos parecía que Puertas debía ser titular, así fue, y desde luego que fue un gran acierto por parte de Diego Martínez a la vista del resultado. Y bueno, yo creo que a mí el Granada no me sorprendió tanto en el inicio, creo que era lo que había que hacer, salir a por el partido, fue lo que hicimos, sobre todo entrando por banda. Muñiz, el técnico del Málaga, insistió en rueda de prensa que el inicio del Granada fue muy bueno, y fue eso lo que nos permitió, yo creo, llevarnos los 3 puntos, porque además de, o sea, aparte de otros momentos, quizás en la segunda parte, que aprovechamos la superioridad, el Granada no controló tanto el juego como en esos primeros minutos en los que además consiguió anotar el gol. Es verdad que en este partido era fundamental adelantarse, hacerlo los primeros minutos y saber gestionar el partido. El Málaga no es un equipo que remate demasiado, que genere una producción ofensiva espectacular, pero evidentemente si encuentra ese gol a balón parado o en cualquier jugada aislada que pueda adelantarse, luego es muy complicado tanto empatarle como aspirar a remontar el partido por su propia estabilidad defensiva. Y el Granada un poco se asemeja a esa línea. No son ninguno de los dos espectáculos ofensivos, son más bien equipos que saben jugar muy bien con la renta, y esta vez la renta la guardó de forma extraordinaria el Granada Club de Fútbol, afortunadamente para toda la afición granadinista y para las aspiraciones de aquí a final de temporada del equipo. Como bien decís, una renta que se pudo empezar a cosechar pronto gracias a ese gol tan tempranero de Antonio Puertas, un jugador que quizá hizo un nudo de competición un poco más gris, pero que ahora parece totalmente enchufado
enchufado en las filas de Diego Martínez. Desde luego Puertas está en un gran momento de forma, al igual que al principio de temporada, está participando mucho en el juego, no solo en la faceta goleadora, sino también participando mucho, ayudando mucho en defensa, que es un aspecto que yo querría señalar de todo el equipo. Para mí un aspecto muy importante fue la solidaridad que tuvieron los jugadores, tanto Puertas como Fede Vico, que a lo mejor les cuesta a veces un poco más ese trabajo defensivo, lo aportaron y fue muy importante porque gracias a eso pudimos contener a un equipo tan poderoso en lo ofensivo como el Málaga, que además otro aspecto que tiene también positivo el equipo de Muñiz es que en las estrategias, como decía Andrés, es importante también en los saques de banda. Diego Martínez lo señalaba en la rueda de prensa, los saques de banda fueron una de las fuentes por las que el Málaga creó mucho peligro y tanto los centrocampistas como los defensas en este caso estuvieron muy atentos también para luego salir al contraataque. Yo destacaría, hablaba de Puertas y de Fede Vico, nuestro compañero David, y yo destacaría la inteligencia táctica permanente de Fede Vico, tanto jugando por dentro como dejándose caer a las bandas. Es el autor de esa asistencia extraordinaria, ese centro desde banda izquierda extraordinario que acaba rematando en una anticipación muy buena Antonio Puertas. Y Fede Vico está siendo quizá de los jugadores de producción ofensiva, de imaginación del Granada, ahora mismo el que está más inspirado, el que está teniendo unas participaciones más regulares, mayor regularidad en su fútbol y aportando mucho al Granada. Un Granada que no tiene una gran capacidad de remate, es decir, de transformar las llegadas en goles, pero que con futbolistas de esta clase en cualquier momento puedes producir una situación de partido muy favorable que te permita adelantarte en el marcador. Sí, bueno, de hecho en esa jugada del gol es muy parecida al gol de la semana pasada frente al Club Deportivo Numancia, ¿no? Vemos como Fede Vico efectivamente cae a banda izquierda y consigue sacar un centro al área y Puertas pues remata muy bien. Quizá Fede Vico está haciendo ahora en esta fase de la temporada un poco más de vadillo, ¿no? Dado a que quizá el ex del Betis está ahora un poco más gris, parece que la rienda las está cogiendo muy bien Fede Vico y se está echando un poco el equipo a la espalda. Y qué importante, sobre todo en ese esquema, podríamos decir 4-2-3-1, ¿no? Que ese media punta un poco, como es Fede Vico, esté activo y sobre todo acierte en las entregas, en los pases y en esos 3/4 de línea que decida bien. Es verdad que en algunas fases del partido el propio Vico se precipitó, pero como todos los jugadores de ataque, pero es importante que esa posición de media punta esté acertado porque muchas veces es el que da ese último pase, en este caso el partido del Numancia y en este del Málaga, fue él el que dio ese último pase, en este caso fue un centro que permitió pues ese remate de Puertas que, como señalábamos la semana pasada, empezó y terminó actuando por esa banda derecha, que aunque para mí no es su posición ideal, desde luego que se ha adaptado fenomenal. Y es cierto que afortunadamente, lo comentabas Ángel, está cubriendo un poco la falta de rendimiento, de explosividad de Vadillo en los últimos partidos. Un encuentro este último en el que no parte como titular y quizá también por eso, un poco Diego Martínez marcando que no estaba rindiendo al mejor nivel, no lo hizo en los encuentros anteriores, donde también el Granada perdió un poco de efectividad y así lo demostraron los resultados. Y es fundamental tener siempre ese fondo de alternativas a la hora de decidir en los metros finales, de jugadores llamados a ser determinantes, a combinar con los delanteros y a aportar ese plus que te ayuda a remar a favor en el encuentro. Acerca de la derrota de la semana pasada frente al Club Deportivo Numancia en Los Pajaritos, aquí en este programa destacamos dos bajas fundamentales que había tenido el equipo de Diego Martínez y que pudieron jugar gracias a, en fin, un poco al fin de la sanción y de la lesión, pudieron jugar frente al Málaga Club de Fútbol. Son los casos de Germán Sánchez y de Ángel Montoro. De Germán destacábamos la semana pasada que quizá al Granada le había faltado esa seguridad defensiva, sobre todo por arriba, y precisamente lo comentaba David, el Málaga era un peligro constante, hasta incluso de saque de banda. Quizá esa entrada otra vez en el 11 de Germán fue lo que necesitaba este Granada para poder defender toda esa renta de 1-0 durante prácticamente todo el partido y llevarse los 3 puntos a casa. Importantísima y además que yo no recuerdo ninguna ocasión clara manifiesta del Málaga, más allá de eso, algún acercamiento quizá por banda, por medio de Ontiveros, o algún centro, algún córner, saque de banda como decíamos, pero es verdad que el Málaga tampoco dispuso de muchas ocasiones, evidentemente eso es mérito de todo el trabajo en conjunto del equipo, pero evidentemente el trabajo de Germán como líder de esa defensa, de ese trabajo defensivo, pues hay que destacarlo, sobre todo cuando venimos de observar que precisamente cuando falta el Granada sufre mucho en defensa con ese precedente que señalabas de la derrota a Los Pajaritos.
Y muy sólido también Kini, una vez más muy sólido a la hora de guardar la estrategia defensiva, el dibujo defensivo del equipo, demostrando esa capacidad que tiene para adaptarse a la defensa en ambas bandas y siempre para responder ante las necesidades que pueda tener el entrenador. Sin duda, Germán es esencial, es el defensa más importante que tiene el Granada Club de Fútbol. También muy bien Víctor Díaz, una vez más en su lateral, cubriendo las incorporaciones del Málaga, sobre todo haciendo eso, lo que decía David, que diera la sensación de que el Málaga no llegaba con peligro. La base de este equipo está siendo la defensa, porque como comentamos prácticamente todas las semanas, el Granada no tiene grandes cifras goleadoras, por lo tanto dependes mucho de que tu zaga sepa mantener muy bien la portería a cero, también fundamental en esa labor, como no, el guardameta Rui Silva, para poder ser competitivo y sumar puntos que te mantengan en el ascenso directo. La verdad que el partido de los laterales creemos todos quizá que fue clave, puesto que les tocó bailar a los dos, tanto a Kini como a Víctor Díaz, con las más feas del Málaga, ¿no? El Víctor Díaz se tuvo que enfrentar a un Tiveros que vimos que era un peligro constante, incansable, que era un poco quizá el motor ofensivo de ese Málaga, siempre lo buscaban mucho para intentar crear, y por el otro lado Kini se tuvo que enfrentar a Iván Alejo, que bueno, quizá no tuvo tanto protagonismo como su compañero Ontiveros, pero que lo vimos en un pique constante con la defensa del Granada. Fundamental, varios nombres de los que sacáis a la mesa. Rui Silva, por ejemplo, por empezar por uno, muy importante, dando esa sensación de seguridad cada vez más, y especialmente en la defensa de los balones parados, que yo he visto un patrón similar a cómo defendíamos los balones parados contra Las Palmas, con la defensa muy adelantada, lo cual obliga a Rui Silva a cubrir mucho espacio y a salir antes, y efectivamente Víctor Díaz, muy importante, tapando para mí uno de los peligros más importantes del Málaga en banda izquierda, que es Ontiveros, que además parece que cuando viene a Granada lo hace con un poco de motivación extra, y desde luego que es un jugador muy talentoso, que alguna vez pudo marcharse, pero que para mí estuvo bastante menos inspirado, quizá, gracias al buen trabajo de Víctor Díaz en ese lateral derecho. Otra de las grandes novedades de ese partido fue, como decimos, la entrada de nuevo, el regreso de Montoro al once titular. No pudo jugar en Numancia debido a una lesión, pero en fin, parece ser, ¿no, Andrés?, que cuando juega Ángel Montoro el juego del Granada cambia por completo. Absolutamente, el Granada es muchísimo más fiable con Montoro como titular en el centro del campo, porque complementa, es la pareja perfecta de Fede San Emeterio, es el futbolista que sabe leer mejor que ningún otro los partidos del Granada en la medular, sabe gestionar los tiempos de juego, siempre subrayamos aquí en minuto 91 esa faceta de Montoro, y contra un rival tácticamente tan inteligente como el Málaga, que está muy bien trabajado, tiene un trabajo táctico de fondo, necesitas esa capacidad de ese cerebro, ese faro en el centro del campo con mayor urgencia que en otros encuentros. Evidentemente vimos cómo su ausencia ante el Numancia limitó mucho el fútbol y el orden del Granada, el orden de las ideas del Granada sobre todo. Sí, un Málaga que está muy bien trabajado tácticamente, y para mí la mejor muestra de eso es que a pesar de que en los primeros minutos, una vez se expulsa Ndiaye, sufren un poco porque el Granada aprovecha esa superioridad en el centro del campo y es capaz de robar varias veces cerca del área rival y crear bastante peligro. Después de unos minutos, el Málaga parecía que no tenía un jugador menos, y eso que había perdido un pilar para mí en el centro del campo como Ndiaye, y la solución fue retrasar un poco a Adrián González, que venía a hacer un poco esa función de media punta, pero como tenían un hombre menos, pues ayudaba un poquito más en centro del campo. Pues esa ayuda, esa corrección hace que el Málaga parezca que no es un equipo con inferioridad numérica, lo cual, como insisto, como digo, muestra esa buena capacidad que tiene el Málaga de gestionar los partidos, y que, como bien dice Andrés, es un equipo ordenado y tácticamente muy bien trabajado por parte de su técnico, de Muñiz. Por supuesto que esa expulsión de Ndiaye en la segunda parte, justamente al inicio, en el minuto 3 de los segundos 45 minutos, fue determinante y bueno, supuso una mejoría quizá en el dominio granadinista a corto plazo, pero a largo plazo vimos, efectivamente, como dice David, que el Málaga pareció que empezó a estirarse un poco y en fin, como que no daba la sensación de jugar con un jugador menos. Otra de las claves que hemos hablado otra semana es esa incapacidad que muestra quizá este equipo de Diego Martínez para cerrar algunos partidos cuando mejor se ponen. Ya hemos tenido otros partidos quizá donde el Granada ha sido muy superior al rival en algunas fases y que no ha conseguido anotar un segundo gol o incluso a veces un tercero para cerrar y terminar el partido tranquilamente.
Ahí es donde vemos que el Granada no tiene demasiado gol, que no tiene mucha puntería, y ese es el problema que está arrastrando principalmente para cerrar encuentros que se le ponen de cara, con un rival que tiene un jugador menos sobre el campo. Las cifras lo demuestran, no hay un delantero centro puro que esté marcando, que esté consiguiendo grandes cifras goleadoras en el Granada. Sí tenemos un futbolista ofensivo como es Puertas, que creo, corregidme si me equivoco, que creo que ya suma 10 tantos con la camiseta rojiblanca. Te corrijo, Andrés, 11, pero 11, casi. eso es. 11 goles, el 10º fue ante el Numancia, 11 goles con la camiseta rojiblanca, y no es un 9 puro, es un jugador que abarca más posiciones de ataque, que puede jugar por dentro en el carril del 10, que se deja caer a los costados, pero que sí está teniendo esa puntería. Ojalá la estuviera teniendo también Adrián Ramos o Rodri, porque eso evidentemente hubiera subido mucho las cifras del equipo y eso habría provocado que se pudieran cerrar antes los encuentros. Es verdad que el gol en el Granada está muy repartido, tanto en esos jugadores de banda como de segunda línea en el centro del campo que llegan, y no tanto en un 9 rematador, porque realmente parece que casi no lo tenemos. Además es que el Granada tuvo, para mí, 2 oportunidades buenas de rematar el partido. En primer lugar, no fue una falta de fútbol, como digo, cuando expulsaron a Ndiaye esos primeros 10 minutos de la segunda parte, el Granada apretó muy bien, robó bastantes balones cerca del área rival, que es un trabajo que hemos hecho contra otros equipos y que nos ha dado réditos, pero no conseguimos. Y luego un poco más adelante, cuando el Málaga estaba más cansado y el contexto era de contraataque, ¿no? El Granada podía matar en una contra, lo que ocurría era que nos precipitábamos demasiado, con lo cual tuvimos 2 contextos de partido que yo creo que leímos bien, pero no supimos aprovechar desde el punto de vista de la eficacia, que era un factor que destacábamos la semana pasada. Perdona, Ángel. Precisamente parece una coincidencia, ¿no? Pero es cierto, si nos fijamos, que ese dominio en la segunda parte del Granada a raíz de la expulsión de Ndiaye parece que se corta un poco también cuando Diego Martínez hace un cambio, que era directamente la entrada de Ramón Aced al campo para sustituir a Ángel Montoro, quizá un futbolista para darle minutos, pero no deja de ser una coincidencia que, justamente como decimos, cuando no está sobre el terreno de juego Ángel Montoro, el Granada no sea capaz de controlar tanto los partidos. Hay que cuidar a Montoro, eso demuestra que hay que cuidarle, intentar también generar situaciones o aprovechar esas situaciones en las que pueda descansar, porque está claro que cuando no es él el que lleva la manija del centro del campo, el equipo pierde mucha capacidad tanto para llegar en ataque como para controlar los encuentros. Y Ramón Aced lo hemos definido aquí por sus participaciones más de una vez. Es un futbolista voluntarioso, con físico, que tiene recorrido, es una locomotora de largo recorrido, pero no tiene la misma capacidad de orden de dirigir esa gestión táctica del centro del campo que sí que tiene Montoro. De hecho, ahora en la recta final parece que hay que tener más entre algodones a Montoro, puesto que ya parece que los rivales se van un poco oliendo la tostada, ¿no? Y sabiendo cómo hay que jugar, y frente al Málaga vimos también quizá una intensidad, sobre todo de Bari y de Ndiaye, persiguiendo a Montoro, porque, en fin, saben que es un hombre clave. Le salió caro a Ndiaye esa persecución a Montoro porque acabó expulsado, pero desde luego me parece que es una consigna, ¿no? No tanto directamente hacia Ndiaye, pero sí hacia el centro del campo del Málaga en general, el hecho de tapar a Montoro. Ya lo vimos en el partido contra Las Palmas también, que parecía que esa era la consigna, parar a Montoro, a veces de forma un poquito más antideportiva. No quiero decir que el Málaga fuese antideportivo, pero sí que es verdad que parece que el objetivo es tapar a Montoro, sea como sea. En este caso le salió caro, como digo, a Ndiaye, pero es verdad que se nota mucho cuando este futbolista falta, y es verdad que Aced tampoco hizo mal partido, pero en la comparación pues pierde bastante, sobre todo como señalabais, en esa lectura del juego, ¿no? Vamos a repasar rápidamente los resultados que nos ha dejado esta jornada 33, que recordamos no ha terminado, puesto que se está jugando en este preciso instante el Cádiz Club de Fútbol contra el Real Zaragoza en el Estadio Carranza. Y bueno, vamos a ver ya esa lista de resultados, porque la jornada se abrió el pasado viernes con un 0-1 para el Sporting frente al Club Deportivo Tenerife. En la jornada de sábado, Deportivo de La Coruña 0, Rayo Majadahonda 2. Sorpresa de la jornada, o quizá no, ahora lo comentamos. Extremadura 1, Almería 0, Granada 1, Málaga 0, Real Oviedo 1, Las Palmas 1, y ya en la jornada del domingo, Alcorcón 0, Albacete 1, Lugo 2, Osasuna 2, Nàstic de Tarragona 2, Numancia 0 y Elche 1, Córdoba 0. En fin, una jornada que nos ha dejado una nueva victoria del Granada y en fin, una jornada un poco
positiva para el equipo de Diego Martínez, puesto que, como vemos, muchos equipos rivales directos de los rojiblancos pues han pinchado. Sí, a excepción del Albacete, que se pudo llevar los 3 puntos, todos nuestros rivales directos han pinchado. Es verdad que el pinchazo de Osasuna podría haber sido mayor, porque empezó perdiendo el partido 2-0 contra un Lugo que está muy necesitado y que le habrían venido muy bien esos 3 puntos. Pero bueno, esa derrota del Deportivo contra el Rayo Majadahonda, que para mí no es sorprendente, con un Aitor Ruibal excepcional, pues hace que todavía la victoria del Granada, si era buena, sea todavía mejor. David habla siempre muy bien del Rayo Majadahonda y tiene toda la razón en hacerlo, porque es verdad que Iriondo, el entrenador del Rayo, está consiguiendo que este equipo tenga una personalidad inmensa. Ganarle al Deportivo en su estadio 0-2, con esa solvencia en el juego, ese juego atrevido, no es nada sencillo, y menos para uno de los presupuestos también más humildes del campeonato, probablemente junto con el del Numancia. Resultado positivo, por supuesto, el empate de los Osasuna. Sí que es cierto que incluso pudo perder el líder de segunda división. Y este resultado denota que en la recta final, contra rivales que están muy abajo pero que se están también jugando mucho, los partidos se complican. Ancho Carro es un estadio caliente, Lugo se conoce muy bien cómo tiene que desplegarse en su casa, y ahí se demostró que Osasuna, donde sobre todo puede dejarse puntos, es fuera en este tipo de encuentros. Esperemos que no le pase al Granada, los partidos todavía algunos de ellos complicados que le esperan lejos de los Cármenes. Eso iba a decir yo, no le terminemos de perder la pista completamente a Lugo, puesto que el Granada visita el Ancho Carro en 2 semanas, que ya lo comentaremos en su momento. Y bueno, como decíais, efectivamente un Rayo Majadahonda que parece que si no hay una debacle, si no cambia un poco su dinámica, se va a salvar con creces, mostrando un juego maravilloso, con un Aitor Ruibal en forma que día sí, día también salva los suyos o realiza la jugada principal del partido. Un Depor que a raíz de esa derrota ha decidido prescindir de su entrenador Nacho González y acaba de hacer oficial hace unas horas la contratación de José Luis Martí para lo que queda de temporada. Luego la comentaremos, pero no sé si creéis que quizá el Depor puede tener un poco el efecto Oltra del año pasado. Posiblemente. Lo que ocurre aquí también es que cuando tú eres un gigante en segunda división, tienes la masa social que tienes, presupuestariamente estás llamado a controlar el campeonato, si vienen malos resultados, te alejas del ascenso directo, se te puede incluso complicar la lucha por esos puestos de fase de liguilla. Se toman decisiones drásticas, y esto responde un poco a ese patrón de presión añadida que tiene el Deportivo de La Coruña y que no tienen otros clubes. A ver qué tal le sale. La opinión... a muchos de los analistas que siguen el campeonato siempre han hablado bien de González, del que era entrenador del Deportivo. Veremos qué tal esta nueva etapa. Para mí es una decisión precipitada que recuerda, como dices tú, al despido de Oltra el año pasado por parte del Granada. Creo que es verdad que aunque el Deportivo sea un equipo que aspira a subir directamente, no tiene que tomar decisiones drásticas de ese estilo, porque la mejor manera de conseguir el objetivo es tener paciencia, aunque parezca que ahora no queda tiempo. Realmente quedan muchas jornadas por disputar y el Deportivo todavía, incluso con Nacho González, podía llegar a esos playoffs de ascenso, incluso, bueno, subir directamente. Y bueno, con el nuevo entrenador también lo pueden conseguir, pero a mí a priori siempre me parece una decisión precipitada. Yo prefiero que el entrenador termine el año y una vez se vean los resultados, pues se tome una decisión. Un equipo que volvió a sacar unos 3 puntos complicados y que no falla es el Albacete, que bueno, consiguió una victoria por la mínima frente al Alcorcón en el estadio de Santo Domingo. Un Alcorcón que quizá con el paso de las jornadas ha ido perdiendo quizá fuelle e importancia, ha ido bajando varios puestos en la tabla, pero que sin duda es de relevancia que un equipo como el Albacete continúe en la parte alta de la clasificación y que no esté acusando prácticamente el peso y el paso de las jornadas. Y que se consolida además como esa principal amenaza en la lucha con el Granada por el ascenso directo, porque aunque en las últimas semanas daba la sensación de que el Albacete parecía que perdía un poco el fuelle, esta victoria demuestra que sigue siendo un bloque muy sólido, un conjunto muy bien trabajado también, que tiene mucho que decir, porque además aprovecha bastante bien sus goles, los goles que anota, y lo demostró ante el Alcorcón, que es un rival que no está en las mejores condiciones, pero aún así un histórico también de la categoría, que siempre ofrece una versión muy competitiva.
Victoria muy meritoria del Albacete, porque es muy difícil ganar a estas alturas de temporada, en especial fuera de casa, y encima contra un rival como el Alcorcón, que sabemos que es muy sólido atrás y que es un equipo muy serio. Es muy difícil ganar, y especialmente cuando están los puntos ahora a flor de piel. Por ejemplo, ese empate entre el Oviedo y Las Palmas muestra lo difícil que es ganar dos equipos que un empate no les vale casi para nada. Enseguida seguimos comentando el resto de resultados de esta jornada 33. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos aquí de vuelta en minuto 91 en 7 Televisión. No se vayan. Muy buenas, seguimos aquí, volvemos de la pausa publicitaria y bueno, para los que se acaben de incorporar con nosotros, recordamos que el Granada Club de Fútbol sacó 3 puntos más tras su victoria frente al Málaga Club de Fútbol en el Nuevo Los Cármenes por la mínima, una victoria por 1-0, un gol que anotó Antonio Puertas tras una magnífica asistencia de Fede Vico en el minuto 4 de la primera parte. Estábamos comentando el resto de la jornada, que nos ha dejado unos partidos, unas sorpresas y quizá unos pinchazos de los equipos de la parte alta. No sé, David, ¿qué destacarías de esta jornada 33? Bueno, ya hemos destacado esa victoria especialmente del Rayo Majadahonda contra el Deportivo de La Coruña, y estábamos diciendo que ahora en esta altura de temporada es muy difícil ganar 3 puntos. Destacamos esa victoria muy trabajada del Albacete contra el Alcorcón, y quería destacar también ese empate a 1 entre el Oviedo y Las Palmas, dos equipos que estaban luchando por acceder al playoff de ascenso. Parece que Las Palmas con ese empate se queda más descolgado, pero el Oviedo todavía para mí podría tener posibilidades de entrar, es decir, está todo muy apretado tanto por arriba como por abajo. Uno de los partidos más importantes también de la jornada, ese empate entre Oviedo y Las Palmas. Las Palmas sigue perdiendo el tren de posibilidades de acceder, de acercarse a la fase de ascenso. A mí me llamó también la atención la victoria muy importante del Extremadura sobre la Unión Deportiva Almería. La Unión Deportiva Almería estaba rindiendo bien, tenía electricidad, tenía pegada, y llegó a un campo que siempre es difícil, y el Extremadura le sacó una victoria crucial para sus opciones de permanencia. Siguen estando en puestos de descenso, pero prácticamente pegados ya al Lugo, que es el equipo que abre la zona de salvación, y ahí va a estar la pelea también intensa y bonita. El que sí que se dejó un encuentro que podría haber sido crucial fue el Córdoba, que perdió ante el Elche, y vuelven las nubes grises, un gris muy oscuro sobre el Arcángel, porque se acaba la competición y la pelea por la permanencia se cierra pronto. Efectivamente, como dice Andrés, unas nubes de tormenta que llegan a Córdoba, también quizá a raíz de esa victoria también del Nàstic de Tarragona frente al Club Deportivo Numancia, en un partido en el que el Nàstic quizá fue bastante superior al Numancia y que aprieta todavía más esa zona de abajo. El descenso va a estar súper reñido. Efectivamente, esa derrota del Córdoba es aún más dolorosa con los resultados del Extremadura, que consiguió vencer, y especialmente del Nàstic de Tarragona, que dio síntomas de, bueno, lo hemos hablado durante el año, que es un equipo que juega bien al fútbol. Para mí un magnífico tanto de Uche, casi diría que es uno de los goles más bellos que ha habido esta jornada, y efectivamente se le complica mucho la cosa al Córdoba. También es verdad que el Elche en este caso para mí fue superior, y lo que le recriminaría al Córdoba es que no le vi tanta producción ofensiva como en otros partidos, que aunque pierde suele producir más. En este caso ni siquiera podemos salvar ese aspecto del equipo cordobés. Y el Numancia su irregularidad manifiesta en el campeonato. Una victoria en Los Pajaritos la semana pasada contra todo un Granada Club de Fútbol, y ahora, bueno, se dejan esa posibilidad de seguir con cierta buena racha ante el Nàstic. También es verdad que, claro, el Nàstic a priori se jugaba bastante más por su posición, aunque el Numancia tampoco puede descuidarse. Sí, efectivamente, el Numancia también parece que está un poco más holgado situado en la tabla clasificatoria, pero tampoco se puede confiar, porque ya estamos viendo que aquí las cosas pueden cambiar de una semana a otra. Vamos a repasar rápidamente cómo está la clasificación, cómo se ha quedado después de esta jornada número 33. Una clasificación que, como vemos, corona por arriba el Osasuna con 64 puntos, le sigue el Granada con 61, que le ha recortado algún que otro punto. Ya en zona de playoff, Albacete con 60, Málaga con 55, Deportivo de La Coruña con 54 y Mallorca con 54. Fuera de esa zona, pero muy cerca todavía, el Cádiz con 52, Sporting de Gijón con 49, el Real Oviedo también con 49, el Almería con 46, y ya un poquito más lejos el Elche con 45, Alcorcón 44, Las Palmas 43, Rayo Majadahonda con 40, Numancia 39, Zaragoza 37, Tenerife 37, Lugo 34 y actualmente
Igualmente en zona de descenso, Extremadura con 33, Nàstic de Tarragona con 27 y Córdoba con 26. Faltarían por puntuar el Cádiz y el Real Zaragoza, que se están enfrentando en el día de hoy. Por cierto, recordar que el Mallorca no disputó ningún partido esta jornada, puesto que le tocaba con el Reus, pudo descansar y suma 3 puntos, y gracias a esos 3 puntos se mete de lleno en el playoff. Todo apretado por todos los lados. Sí, esa pelea por la sexta plaza, además, en la que todavía están ahí el Cádiz, el Oviedo, incluso el Sporting, que puede todavía acercarse, es una de las batallas de la Liga 1-2-3 más interesantes, porque además esa definición del playoff luego es muy bonita, es muy atractiva para los últimos partidos de la competición, con esa eliminatoria doble partido y todo ese espectáculo que se genera en torno al playoff, así que siempre interesante saber qué equipos van a componer esas eliminatorias. Además, importante por un aspecto que comentábamos la semana pasada, y es que hay equipos que se defienden mejor en eliminatorias a doble partido más que en una liga regular, por lo cual un equipo que quede sexto, aunque parezca que está muy alejado de la primera división, puede que no lo sea tanto, puesto que en esa pelea, ¿no?, a doble partido puede que sea mejor que otro equipo que ha quedado en una posición mejor, así que esa lucha por esa sexta plaza y las que restan también para entrar en el playoff será interesante. Hablabais del Sporting, un Sporting que se mostró sólido, que si no me equivoco es nuestro siguiente rival y ahora lo analizaremos, y que se llevó los 3 puntos de un campo, el del Tenerife, muy difícil, con un Uroš Djurdjević que habrá que estar muy pendiente de él. Sí, si queréis podemos ir comentando los peligros de ese Sporting, que efectivamente recibe al Granada Club de Fútbol el próximo viernes en el estadio de El Molinón. Un Sporting que empezó la temporada con Baraja al mando en el banquillo y que pues no tuvo una primera vuelta quizá muy lucida, pero desde que cambiaron de entrenador el equipo de Gijón pues parece que empieza a subir como la espuma y ya está muy cerquita del playoff. Sí, desde luego, perdona, un Sporting que con ese cambio de entrenador ha mejorado tanto en el juego como en los resultados y que, insisto, tiene mucha pólvora arriba, es un equipo muy sólido. Recordamos que aquí en Los Cármenes se llevaron los 3 puntos y ojalá podamos, entre comillas, vengarnos, y si podemos incluso salvar ese gol a verás también sería interesante, porque puede ser que al final el Sporting también quede empatado con nosotros, aunque es a priori complicado, nunca se sabe. Con Djurdjević, el futbolista balcánico como uno de sus ejes de producción ofensiva, y sin duda que el Sporting, aparte por su propia marca, es un equipo muy potente siempre en el fútbol español, que en los últimos años también ha estado compitiendo fuerte en primera división y que tiene el apoyo de una de las aficiones también más importantes del país, así que está claro que es un rival que todavía puede aspirar sin problema a la fase, y el Sporting en fase de ascenso sería un rival a evitar por muchos, sobre todo por eso, por lo que significa jugar en el Molinón contra el Sporting y la presión añadida que eso supone. Por ahora, en el playoff todavía no se va a enfrentar nadie, pero podemos comentar efectivamente ese Granada que visita el Molinón. ¿Cuáles son los peligros principales de este Sporting de Gijón? Yo destacaría sobre todo, el propio clima al que se va a enfrentar el Granada en el Molinón. Allí no es nada sencillo ganar, el Sporting siempre está obligado a poner una marcha más de intensidad, y al Granada, con los problemas que está teniendo para encontrar portería en los últimos encuentros, eso le puede añadir una dificultad extra. Así que es un encuentro difícil en el que, conociendo también cómo trabaja el conjunto de Diego Martínez, no me extrañaría ver a un Granada un poco a buscar el puntuar, a buscar el empate, el 0-0 inclusive. Aunque evidentemente hay que recordar que los puntos hay que sumarlos de 3 en 3 ya en esta recta final si se quiere guardar la posición de ascenso directo, más que nada porque el Albacete, como mencionábamos antes, está muy cerca y es ahora mismo el rival más a tener en cuenta. Además el Albacete jugará en casa, o sea que sí, convendría sacar 3 puntos, pero muy complicado. Sí, es muy complicado, un rival, el Sporting, que al igual que nosotros considero que es un rival muy pragmático, que se sabe poner distintos trajes a lo largo del partido. Cuando tiene que contragolpear, sabe contragolpear, cuando tiene que dominar un poco la posesión también es capaz de hacerlo. Recordamos que en el balón parado, en nuestro caso, nos hicieron daño en el anterior partido, es decir, es un equipo bastante completo en varias fases, como digo, que se sabe poner el traje que conviene, con mucho pragmatismo, con mucho oficio, con jugadores que tienen mucha calidad, insistir en ese peligro de Uroš Djurdjević. También nos encontraremos, si no me equivoco, con Babén, un viejo conocido que es un gran defensor y que además también
se incorpora muy bien en el remate, o sea, desde el punto de vista ofensivo, con lo cual un rival muy completo y que será muy difícil de batir. Quizá un empate, según cómo se dé la jornada, puede ser hasta un buen resultado, sí. Que nos lo digan sobre todo de esto de Babén, que se incorpora bien, porque todos recordamos ese gol en el Pizjuán, en Sevilla, en una goleada al equipo de Nervión, que en fin simbolizó un poco la última permanencia que pudo disfrutar el equipo granadino, si no me equivoco, creo que tras el mando o bajo el mando de José González, y en fin, el penúltimo año que estuvimos en primera. Un Sporting que además uno de los jugadores clave y muy queridos por toda la afición y la plantilla es Mariño, un portero que es sin duda uno de los mejores de la liga. Sin duda, junto con Rui Silva, posiblemente. Dos porteros muy sólidos, que son, además, que tienen experiencia, que mucho nivel, mucha calidad aportan y, sobre todo, tranquilidad a sus defensas. Así que ese es otro de los ejes del Sporting. Y Babén, por cierto, destacar su entrega, ¿no? Allá donde ha estado. Creo recordar que también jugó en el Alcorcón y dejó muy buenas sensaciones entre la afición alfarera por esa entrega permanente, esa lucha por la camiseta. Es un futbolista que se vuelca con la causa del club en el que trabaja y eso siempre es de agradecer, sobre todo en defensa, donde necesitas esa personalidad y ese carácter extra. Vamos a ayudar, como cada jornada, a Diego Martínez a establecer un poco la táctica y la alineación. ¿Cómo tiene que salir el Granada en el Molinón para incluso poder llevarse de allí 3 puntos? Bueno, no querría yo ser tan atrevido, ¿no?, de darle una lección a nuestro entrenador. Entre comillas, siempre en sentido un poco... Sí, entrecomillado. Debatimos de fútbol y damos nuestra opinión y a veces incluso acertamos, que es algo que no suele ocurrir. Pero en la jornada pasada acertamos con la inclusión de Puertas en el 11 inicial. Creo que habría que insistir en esta idea. Tengo dudas de si Vadillo u Ojeda, porque realmente a mí Vadillo como revulsivo no me disgustó, y teniendo en cuenta que no suele acabar los partidos, suele ser sustituido en el minuto 60-70 normalmente, pues tampoco es mala idea que sea otro jugador de la partida y Vadillo sea revulsivo. Con respecto al resto del 11, creo que si todos están disponibles repetiría la fórmula del último partido, pero especialmente Puertas, yo creo que es el factor fundamental. Coincido plenamente. A mí no me importaría, por ejemplo, ver a Puertas de falso 9 con Vadillo a una banda, Ojeda a la otra y de enganche Fede Vico, que es donde creo que más inteligencia aporta este futbolista ex del Córdoba. Yo creo que por el acierto que está teniendo en los metros finales Puertas, posiblemente ahí de falso 9 también pueda mantener esa capacidad de remate. El gol que le hizo al Málaga es de plena anticipación, de olfato de un jugador que está enchufado. Así que a mí me resultaría interesante verle ante el Sporting, en su rival de entidad, complejo, en el estadio del Molinón además, verle titular y además de falso 9. Es un dibujo que no ha probado nunca Diego Martínez, con Puertas como falso 9. No sé qué te parece, David, o si apuestas por la titularidad de Ramos en esa posición. A mí me gusta más Puertas con un 9 de referencia porque como es un jugador que tiene mucha movilidad y que le gusta más caer a banda, me gusta más que haya un jugador como que fije un poco más a los centrales, aunque es verdad que el experimento de Puertas como falso 9 puede ser muy interesante. De hecho, recuerdo que en algunos partidos ha jugado algunos minutos en esa posición y lo ha hecho bastante bien. Es decir, es que es un jugador muy versátil, pero a mí personalmente me gusta más con un 9 al lado de referencia. Sin embargo, sí que puede ser muy interesante que si juega Ojeda, Vico y él, pues con esa movilidad, ¿no?, que tienen, pues puede ser una variante interesante. Además, que eso puede confundir un poco al técnico del Sporting, que no se espere que se haga esa variante táctica, y puede ser una buena solución. También importantísimo que el centro del campo esté en buenas condiciones y que sean, pues como siempre decimos, Sanemeterio y Montoro. Vamos a repasar rápidamente, vamos a ver esos partidos que nos esperan en la próxima jornada número 34, una jornada que va a enfrentar a equipos tanto de la parte alta entre sí como de la propia parte baja. Por ejemplo, en esta jornada número 34 se inicia el próximo viernes con este Sporting de Gijón Granada a las 9 de la noche. Ya en el sábado 13 de abril a las 4 Málaga Extremadura, a las 6 Almería Nàstic de Tarragona, a las 6 también, ojo a este partido, Osasuna Deportivo de La Coruña, y a las 8:30 Rayo Majadahonda Tenerife. Ya en el día del próximo domingo, Albacete Elche a las 12, Numancia Mallorca a las 4, Córdoba Lugo a las 6, Las Palmas Cádiz a las 8 y Zaragoza Alcorcón a las 8:30. Descansa el Oviedo, que sumará 3 puntos más, y jornada en la que no hay partido el lunes. En fin, como digo, una jornada muy activa tanto por arriba como por abajo.
Jornada interesantísima, destacar como tú lo hacías, ese partido entre el Osasuna y el Deportivo, dos equipos que están muy arriba y que puede ser una buena vara de medir para el nuevo Deportivo, ¿no? Y también para saber si el Osasuna sigue manteniendo esa solidez como local que le está permitiendo ser un líder destacado. También habrá que fijarse, estar muy pendiente de ese Albacete-Elche, un Elche que es un equipo muy difícil de batir y que a lo mejor hace bueno un tropiezo del Granada si es que así se produce. Además, habrá que estar atentos sobre todo a esos dos partidos, puesto que tanto Osasuna y Albacete son de los equipos locales más fiables de toda la categoría. Y bueno, el Elche parece que se juega menos, ¿no? Puesto que está prácticamente salvado, pero en el caso del Deportivo de La Coruña estrenará nuevo técnico, habrá que ver si se cumple eso de técnico nuevo, victoria segura, y sobre todo el Depor tiene que ganar si no quiere descolgarse del todo del ascenso directo. Arranca con todo un desafío el nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña, porque juega en el estadio más difícil ahora mismo de segunda división, que es el Sadar, el estadio de los Osasuna, y sin duda que en este partido, incluso para los intereses del Granada, siempre que el Granada saque los 3 puntos, sería bueno que pudiera al menos puntuar el Deportivo de La Coruña allí en Pamplona. Destacable, por supuesto, ese Albacete-Elche, un partido que a priori todo indica que es muy favorable al conjunto manchego, sobre todo porque vuelve a recuperar ese tono, esa intensidad, esa proximidad con el ascenso directo. También dramático el Córdoba-Lugo, porque es una de las últimas balas ya del Córdoba para soñar, para aspirar aún a quedarse en segunda división ante un rival completamente directo, como es el Lugo, que está ahora mismo en esa posición justo que te permite salvarte y seguir en segunda división. Desde luego que será un partido muy importante y que marcará la permanencia, no tanto por las matemáticas, ¿no? Porque realmente quedan muchos puntos por disputarse, pero desde luego que si el Córdoba no consigue la victoria, desde el punto de vista moral, psicológico, le va a costar mucho reponerse, y además que es un rival directo, con lo cual conviene ir estrechando un poco la caza, ¿no? y soñar un poco con levantar la cabeza. Hablamos un segundo del Elche. Quería decir que Pacheta dijo en rueda de prensa que no están salvados para nada, es decir, que aunque parece que están en una posición cómoda, yo creo que van a ser un equipo incómodo para el Albacete y que le pueden robar a lo mejor un punto, y quién sabe si todos, si los 3, ¿no? Sí, habrá que ver ahí si ese ímpetu del Elche, que por supuesto irá a ganar puesto que quiere certificar su permanencia cuanto antes, habrá que ver si es suficiente para derrotar o poner en problemas al equipo de Zozulia, que como decimos es que lleva una racha en casa sin perder abrumadora. Otra última bala que por ejemplo tendrá la Unión Deportiva Las Palmas es ese enfrentamiento frente al Cádiz, una de las últimas balas para subirse a ese tren de los puestos de playoff. Pero parece cada vez más complicado, es verdad que por sensaciones y porque no termina de encontrar la regularidad, se le están yendo muchos partidos, los que a priori Las Palmas parte como conjunto superior, se le dificulta mucho ese ascenso a la fase. Todavía es posible, todavía tienen opciones de pelearlo porque quedan puntos, pero claro, la racha ya debería ser vertiginosa, debería empezar a sumar de 3 en 3, partido sí, partido también. Y el Cádiz es un rival muy complejo, que está metido también de lleno en esa pelea, está jugando en estos momentos y está metido en esa pelea por la liguilla de ascenso a Primera División. Precisamente pasa en muchas temporadas, ¿no?, que los equipos que descienden de Primera División parecen que juegan con un poco de presión extra, debido a que todo el mundo los ve como los posibles, en fin, candidatos al ascenso directo, y muchas veces, como pasó el año pasado con el propio Granada, no es así, los equipos se acaban desinflando. ¿Puede haberle pasado factura este extra de presión a la Unión Deportiva Las Palmas? Yo creo que sí. De hecho, el paralelismo que trazas entre el Granada y Las Palmas es muy acertado. Son dos proyectos que, bueno, venían de Primera División y un descenso muy duro del que quieren reponerse rápidamente, y no es tan fácil. Por ejemplo, el Zaragoza es un equipo que también aspira cada año a subir y cuesta muchísimo trabajo. La Segunda División es muy difícil y quizás este año no es el año de Las Palmas, quizá el que viene sí, igual que ha ocurrido con nosotros. Este año parece que sí hay más opciones de subir o levantar la cabeza otra vez a Primera División. Esa ansiedad añadida que tiene un equipo del nivel de la Unión Deportiva Las Palmas, evidentemente te puede pasar factura. Le podría ocurrir también, por ejemplo, evidentemente no ha terminado el campeonato, pero al Villarreal, si finalmente se confirmara que no puede mantener la categoría en Primera División, está pasando bastantes dificultades. Esos equipos con potencial extra, con una plantilla muy fuerte, económicamente potentes, que están casi obligados a dar el salto inmediato, a hacer el enlace por la vía rápida, esa variante rápida de nuevo a Primera División, pero que luego no te la encuentras tan sencilla
Mestalla, porque hay muchos partidos también fuera contra rivales muy rocosos, estadios en los que es difícil sumar, incluso también esa presión añadida con la que a veces te encuentras en tu propio campo con una afición exigente, especialmente exigente, porque saben que el nivel está para pelear el ascenso directo. Bueno, dejamos de lado, si os parece, un poco la Liga 1-2-3 y nos centramos en la actualidad de este Granada Club de Fútbol, que presentó a finales de la semana pasada un proyecto quizá muy jugoso y que tiene muy buena pinta, aunque todavía no se cuenta ni siquiera con presupuesto, ni siquiera con plazos, pero que bueno, que quizá sirve un poco para soñar para todos los aficionados. Se trata de ese proyecto llamado Granada Experience Park, que bueno, parece que corresponde un poco a la última tendencia, ¿no?, de los equipos de fútbol de construir como un megacentro comercial, un gran centro de ocio alrededor de sus sedes y de sus estadios. No sé qué os parece esta iniciativa. Bueno, se aproximan las elecciones municipales del mes de mayo. Este anuncio lo hizo además el alcalde de las instalaciones del Granada Club de Fútbol. Yo ahora mismo lo enmarco dentro del electoralismo y de la precampaña, porque evidentemente, como has comentado, no hay ningún tipo de plazo. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy prudentes a la hora de analizar esta serie de proyectos que se presentan, especialmente en una provincia como la nuestra, donde tanto se habla de infraestructuras a diario y tan pocas vemos en la práctica. Sí, describiéndolo un poco, se trata efectivamente de un acuerdo al que habrían llegado tanto el Ayuntamiento de la ciudad como el Granada Club de Fútbol por una cesión, se habla de entre 30 o 40 años, del terreno que, en fin, que compone todo el área del Estadio Nuevo de los Cármenes, que incluye el Palacio de los Deportes y que incluye alguna, por ejemplo, la explanada que hay alrededor, en fin, en total serían más de 70.000 metros y bueno, sin contar el estadio creo que son 8.000 metros más y bueno, pues como se dice, pues se está hablando pues de eso, ¿no?, de establecer un centro de ocio. Se habla de zonas de deportes alternativos como skate park, por ejemplo, zona de restauración, hasta un cine, en fin. Parece que el Granada quiere también, en fin, que emerja su proyecto deportivo junto a otro proyecto financiero y que parece que va a depender sobre todo de cómo le vaya al club en su posición en Liga y sobre todo si consigue subir a Primera. Desde luego que es un proyecto, parece, analizable desde muchos puntos de vista, ¿no? El sociológico, el deportivo, el económico, el político, hay muchas vertientes que analizar. Yo creo que estoy en la línea un poco, ¿no?, de que parece ser que es una tendencia de los clubes a modernizarse un poco, el hecho de modernizar el estadio, lo estamos viendo con pues grandes clubes como el Real Madrid, como el Barcelona, el Atlético de Madrid, que todos... El Tottenham también. El Tottenham, por ejemplo... un estadio inmenso. Acaba de estrenar el nuevo estadio. Sí, de estrenarlo. Sí, y son proyectos de grandes clubes que lo que intentan es un poco ingresar dinero, pues un poco creando una infraestructura de ocio alrededor del terreno de juego y que tenga una dimensión, como digo, más allá de lo meramente deportivo, pues lo sociológico y lo económico. Es decir, yo creo que, como dice Andrés, todavía es pronto para hacer un análisis en profundidad porque no hay muchos datos, pero desde luego que es una noticia que tendremos que seguir muy de cerca porque afecta a la realidad deportiva del Granada Club de Fútbol. Como digo, todavía ni siquiera se conocen ni plazos, ni presupuesto, ni nada, pero ni siquiera ningún detalle exacto, pero por ejemplo se empieza a hablar ya sobre todo de esa remodelación, entre comillas, del Estadio Nuevo de los Cármenes, que desde la fuente, bueno, desde la propia directiva del club se habla de un lavado de cara, que muchos aficionados coinciden en que es necesario ya para el feudo nazarí, y bueno, se empieza a hablar de todo, se empieza a hablar quizá de cuadrar las esquinas, o sea, de cerrar las esquinas, perdón, quizás se empieza a hablar también sobre techar todas las gradas del campo, en fin. Parece una serie de remodelaciones necesarias y que, por supuesto, mejorarían la comodidad y el confort del aficionado en el campo y, en fin, parece un proyecto muy positivo, por lo menos a corto plazo o en lo que se conoce hoy. Sí, la verdad es que, insisto, en la idea, en este clima preelectoral en el que nos encontramos, debemos ser especialmente cuidadosos con este tipo de proyectos que se presentan, pero de facto, si realmente se llevara adelante en algún momento, sí que es verdad que el Estadio de los Cármenes necesita un lavado de cara, una remodelación, hacerlo más cómodo para los aficionados, aproximarlo más a lo que es un recinto deportivo de un club de élite ahora en el siglo XXI, y la verdad es que yo creo que eso sí que aportaría mucho al club, con una
una ciudad deportiva de bastante buen nivel, un estadio que esté más o menos a la altura sería un paso adelante para el Granada, sobre todo si tenemos la suerte de que el equipo vuelva a Primera División. De hecho, este proyecto de Granada Experience Park también conlleva de la mano un poco también esa ampliación de la ciudad deportiva que se prometió desde la directiva y que hasta el momento no se ha llevado a cabo. Se habla en concreto de construir 2 nuevos campos para esa ciudad deportiva, sobre todo para el fútbol base y para el femenino, además de, en fin, edificios para este deporte base y femenino también, con gradas, con vestuarios, en fin, parece que se empieza a hablar por lo menos de terminar ese proyecto que empezó en su día la directiva de Quique Pina y que heredó John Jiang y que hasta el momento pues no se había llevado a cabo. Importante terminar ese proyecto y sobre todo que eso signifique que se apuesta por la cantera, también por el fútbol femenino. Me parece que es muy importante que se le dé mucho valor y el mismo valor que el fútbol masculino, y como digo, apostar por la cantera, que esa ciudad deportiva sirva para que de verdad emerjan nuevos talentos futbolísticos de Granada, porque creo que va a ser muy importante. Y luego también diferenciaría quizás en los proyectos, digamos, más a corto y a largo plazo. Yo creo que hay remodelaciones del estadio que sí se pueden llevar a cabo dentro de lo que cabe en un corto plazo, y otros proyectos como el que hablabas de quizá más largo plazo, ¿no? Yo creo que es importante arreglar pronto esos pequeños detalles, ¿no? De las esquinas, quizá la iluminación también para la retransmisión en 4K, me parece que es importante lo de los focos, es decir, pequeños detalles que son más rápidos y luego otros detalles que son más de grandes construcciones, que eso ya se me escapa un poco, la verdad. De hecho, ese detalle de la iluminación es una petición, casi diríamos exigencia de la propia liga, que en fin, que se obliga o está empezando a obligar ya a todos los equipos a modernizarse en esa faceta. Hablábamos de deporte base y bueno, parece que el club está apostando ahora por toda la cantera del club y parece que va dando resultados, ¿no? Puesto que no sé si os habéis enterado que el juvenil ganó su partido y se clasificó por primera vez en su historia para disputar la Copa del Rey con otros equipos como puede ser el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia, en fin, que empieza un poco a entrar en la élite del fútbol español. Sí, además es que es llamativo, ya llevándomelo al primer equipo del Granada Club de Fútbol, que somos un equipo que ha apostado por los jugadores andaluces. Tenemos bastantes jugadores andaluces, pero ninguno granadino. Tenemos de casi todas las provincias, pero no de Granada. Sería bueno tener un equipo lleno de andaluces y además con jugadores granadinos. Nos vamos quedando sin tiempo, así que nos vamos a ir despidiendo. David Sánchez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, gracias a ti, Ángel. Y lo mismo digo, Andrés Porcel, te esperamos aquí la próxima semana para analizar toda esta actualidad. Nos vemos muy pronto, claro que sí. Nosotros nos vemos ya la semana que viene, el próximo lunes, para analizar todo lo que nos deje ese Real Sporting de Gijón, Granada Club de Fútbol, el próximo viernes en el Molinón. Nos vemos, buenas noches.